Buenos días. Hoy, esta es la mañana los Gustavos, 3 Gustavos seguidos, 2 Gustavos y un Martín Gustavo. Nos ha tocado a Gustavo esta segunda charla hacer una comparación entre el régimen de zona franca colombiano con el régimen en América Latina. Porque estos son mecanismos de atracción de inversión, son mecanismos en donde hay que competir, es una carrera, y en la carrera el ritmo del que gana no lo fija él, se lo fija el segundo y se lo fija el tercero. Nairo Quintana no fija su ritmo, se lo fija el que va atrás mordiendo de la rueda. Yo quisiera, en primer lugar, darle una muy cordial bienvenida al señor gerente de la Cámara de Comercio de Santa Marta, que nos está acompañando en la mañana de hoy. Esta es una de las ciudades más interesantes del Caribe colombiano y que en este momento es la sede de nuestro 10º Congreso. Vamos entonces en estas siguientes 30 minutos que me corresponde hablar de qué le ha pasado en América Latina en su comercio internacional, cuál es la vocación en los próximos 5 años de América Latina, qué están haciendo otros países del hemisferio para atraer inversión para llegar a unas conclusiones que no la voy a dar yo, sino mi tocayo Gustavo Lorenzo. En primer lugar, quiero contarles que nosotros no somos en América Latina los campeones del comercio internacional. Apenas participamos con el 5.7% del comercio mundial, un trillón de dólares de los 18 trillones de dólares que vale el comercio internacional. Tenemos 20 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales la mitad está en Brasil y la mitad está en el resto de los países de América Latina. Los portugueses no se dividieron, los españoles sí. Por eso somos una cantidad de pequeños paisitos compitiendo todos los unos contra los otros. Somos 627 millones de habitantes, menos del 10% de la población mundial, 33 países y tenemos más de 50 acuerdos comerciales entre nosotros mismos. Una inversión extranjera directa de 137.000 millones de dólares al año. Aquí vemos un poco el crecimiento del comercio de América Latina. Obviamente somos mejores ahora de lo que éramos antes. Antes no existíamos, casi éramos, le pasa lo que decía ahora Gustavo en la charla anterior, África son 52 países, pero apenas participan de la mitad de lo que tiene América Latina, el 3% del comercio mundial, pero van a crecer muchísimo en la próxima década porque tiene mucho de lo que el mundo necesita hoy: tierra, comida, agua, energía, petróleo, etc. En materia de comercio exterior, hay un país que es el campeón de la globalización latinoamericana, que es México. México participa de casi el 40% del comercio latinoamericano en exportaciones. Y antes del Telecán, como ellos lo llaman, o del NAFTA, México era muy pequeño, eran 50.000 millones de dólares de comercio, del cual el 70% era petróleo. A México le pasaba hace 20 años lo que le pasaba a Colombia el año pasado, en donde el 67%, para ser exacto, de nuestro comercio exterior eran petróleo y carbón. Después sigue Brasil, con el 21%, Chile, Venezuela y Argentina, y somos el 6º país en exportaciones. Nosotros solo generamos el 5% de las exportaciones latinoamericanas, que a su vez América Latina, como veamos, genera el 5% de las exportaciones, somos el 5 del 5, tenemos el 2,5 por mil de las exportaciones mundiales. Colombia no existe en el comercio internacional. Pero también quiero subrayar que Colombia tiene un comercio menor de países mucho más pequeños que nosotros en población, como son Chile, Venezuela y Argentina, porque nuestro intercambio comercial per cápita es casi inexistente. En este gráfico, donde si le quitamos los combustibles, vemos algo dramático. Colombia no exporta 55.000 millones de dólares, exporta 19.000 millones de dólares. Nada. Menos que Argentina, que exporta 65.000, menos que Chile, que exporta 76.000. Y miren el caso de México, en donde su Pareto estaba invertido como el nuestro hace 20 años. Hoy en día el petróleo es una fracción
de lo que son sus exportaciones totales. Aquí vemos otro gráfico interesante. Colombia en exportaciones per cápita, pues el mundo tiene unas exportaciones per cápita de $2.500, América Latina de 1.700, Colombia de 1.100, pero si le quitamos los combustibles, somos el peor país de América, dentro de los 10 principales países, el peor país de exportaciones per cápita en productos diferentes al petróleo y al carbón. Estamos en $390, la mitad de Ecuador, una fracción de lo que exporta Costa Rica o México. México 2.900, Costa Rica 2.300, Colombia 390. Estamos peor que Guatemala, que Perú, que Argentina, que el resto de países latinoamericanos. A su vez, la composición, este es un gráfico muy interesante de la sofisticación de las exportaciones colombianas, un magnífico trabajo que contrató Bancoldex con la Universidad de Harvard, con el profesor Hausman y Eduardo Lora, donde muestra la sofisticación de las exportaciones. La teoría es que los países crecen en la medida en que sofistican sus exportaciones. Aquí vemos la sofisticación de las exportaciones colombianas, la complejidad económica en donde realmente estamos mal, y el gran reto es que tener unas exportaciones con clústeres sofisticadas de valor agregado que nos hagan invulnerable al precio de los commodities. Obviamente no puedo detenerme en este punto, quedaría para otra charla adicional. ¿Me pueden ayudar con pasarla? No pasa la… Ok. Aquí vemos el caso de Bogotá. Bogotá tiene, no es la costa caribe colombiana ni la costa pacífica, es Bogotá la que tiene la mayor sofisticación de las exportaciones colombianas, que apenas pues obviamente son $1.000 millones de lo que exporta Bogotá de exportaciones sofisticadas. Ahorita vamos a hablar de 4 temas sobre vocación latinoamericana hacia el futuro. El reshoring, la política de China de Go Global, la nueva estrategia de Estados Unidos de usar América Latina como plataforma de exportación hacia otros países y por último la Alianza del Pacífico. El reshoring, ¿qué es el reshoring? Reshoring es volver a casa. Hace 20 años, como consecuencia de la apertura china, muchas de las plantas de Estados Unidos y del mundo se fueron a China a montar su base de la manufactura. En ese momento fueron precisamente las zonas francas, las zonas económicas especiales de China, hoy cerca de 200, que crearon 40 millones de empleos directos. Pero esto está cambiando y está cambiando por varios motivos. El primero, lo vamos a ver en la siguiente gráfica, porque China aumentó sus salarios en 25% en los últimos años, aumentó los costos de energía, aumentó los bonos anuales y las prestaciones sociales, se reevaluó el yuan y además China cambió su estrategia de una estrategia exportadora a una estrategia también de sustitución de importaciones. Hace unos años yo estaba en Beijing e invité a comer al presidente de la Asociación de Zonas Económicas Chinas, un buen amigo, y me dijo, Martín, ¿será que yo puedo llevar a unos amigos que quieren hablar contigo? Y dije, claro, invita. Llegó con 6 chinos. El viceministro de aduanas con sus asesores que querían ver cómo cambiarle el sexo a las zonas francas, de zonas francas de exportación a zonas francas de sustitución de importaciones. Ellos no sabían cómo era una zona franca. Claro, ya tienen 500 millones de chinos que tienen una gran capacidad adquisitiva. Entonces, por el contrario, Estados Unidos se ha empobrecido. Hace 20 años China era muy pobre, Estados Unidos era muy rico. Hoy China no es tan pobre, la segunda economía del mundo, el mayor exportador de productos manufacturados, el mayor exportador del mundo, 2.2 trillones de dólares. Estados Unidos no es tan rico. Los sindicatos se han flexibilizado, ha bajado relativamente el costo de la mano de obra, quieren proteger aún más su propiedad intelectual, se devaluó el dólar, los costos de producción han bajado un 18% frente a otras potencias mundiales. Entonces hay 120 billones de dólares que vuelven a América o los países cercanos a América. 54% de las empresas norteamericanas están regresando a casa, y cuando hablamos de regresar a casa, es regresar a Estados Unidos o a países vecinos de Estados Unidos que tengan acuerdos de libre comercio con este país. Aquí hay una oportunidad realmente impresionante para América Latina.
la mitad, el 37% de las empresas encuestadas en Estados Unidos quieren regresar a Estados Unidos, el otro 37% quiere regresar a través de México y el resto está mirando en América Latina esta oportunidad. La siguiente tendencia es la tendencia de China, que obliga a sus empresas a salir al exterior. Go Global se llama esta tendencia. Ahorita que estuvimos en la cumbre China-América Latina en Guadalajara en final de septiembre, oímos como el CCPIT, que es el ProColombia chino, decía: señores latinoamericanos, nuestro nuevo relacionamiento con América Latina es invirtiendo en industria, ya no solamente comprando materias primas, ya no solamente invirtiendo en minería y petróleo, vamos a invertir en industrias. Y se prevé que vayan a invertir más de 100 billones de dólares en esta exportación de industrias al exterior, entre otras, para aumentar la demanda de sus propios equipos, para hacerle un quite a los antidumping, las salvaguardias que el resto del mundo le tiene a China, para integrarse en cadenas globales del valor y obviamente aprovechar también materias primas que ellos no tienen y el resto del mundo, en especial América Latina, sí. Se han propuesto crear 30 zonas económicas especiales chinas en diferentes países del mundo, ya han creado 15 en África y tienen varios proyectos, ahorita les voy a comentar cuáles, en América Latina. La tercera teoría es: Estados Unidos quiere soportarse en países latinoamericanos para exportar a América Latina y a otros mercados. El mayor inversionista en México es Estados Unidos, en donde utiliza sus fábricas mexicanas para exportarle al mundo, mediante este piggyback: tecnología y materias primas norteamericanas, mano de obra mexicana, incentivos mexicanos, exportaciones globales. Y vemos ahorita hace poco el presidente Obama pues, fue a Cuba, fue a Argentina y obviamente, pues, aunque es un candidato norteamericano que quiere construir un muro en la frontera mexicana, pues la realidad es otra. Hoy en día la integración del NAFTA es impresionante. $1 billón al día cruza la frontera entre México y los Estados Unidos. Y por último, la Alianza del Pacífico. Este es un tema vital para Colombia. Nuestra razón de ser internacional hace 20 años, nuestro argumento de ventas era: Colombia era el epicentro de la comunidad andina. Por eso Bogotá se convirtió en la capital industrial colombiana, porque quedaba exactamente la mitad entre Caracas y Quito y entre Barranquilla y Cali. Bogotá pasó del 21 al 34% de la producción industrial colombiana. Hoy nadie se le ocurriría montar una planta productiva en Bogotá para exportar a Venezuela y Ecuador. Estaría loco. Nuestra nueva vocación es ser el epicentro de la Alianza del Pacífico. Colombia queda equidistante entre México y Chile, entre Costa Rica y Perú, entre Ecuador y Salvador. Y si nosotros logramos alinear nuestra propia visión, porque nosotros hemos hecho 13 acuerdos comerciales, están afiliados a una organización importantísima que se llama la AMPIP, Asociación Mexicana de Parques Industriales, han certificado lo que requiere un parque para ser calificado y realmente están fundamentalmente localizados en el centro y en el norte del país. Es impresionante ver lo que ha hecho México en parques industriales. Con Juan Pablo Rivera y Francisco Gutiérrez y otros amigos estuvimos en un recorrido el año pasado visitando parques hasta de 1000 hectáreas cada uno. Aquí en Colombia, las 15 zonas francas de la costa caribe colombiana tienen todas 1.300 hectáreas. Allá estuvimos en un solo parque, que ese parque tenía 1000 hectáreas. O sea, para simplemente mostrar la dimensión de lo que está haciendo México en este momento. Este IMEX equivale a régimen tributario de nuestras zonas francas. Hernando José Gómez y Roberto Steiner hicieron para la reforma tributaria pasada un estudio de cómo estaba la competitividad y llegó a la conclusión que el IMEX, las maquilas, equivalen a nuestras zonas francas colombianas antiguas, de régimen antiguo, sin CRE y sin sobrecRE, que es el tema que mi amigo Gustavo va a hablar a continuación. El segundo mecanismo que tienen vamos a actualizarnos en Filminas.
¿Ok? Quisiera contarles que dentro del criterio reshoring está la disponibilidad de parques industriales, las expectativas de desarrollo de la región frente a sí misma, o sea, cómo se ve la región a sí misma y qué propuestas de valores para atraer inversión tiene, la inseguridad regional o seguridad regional, el apoyo institucional, la competitividad regional y las características de la región. Y aquí le aplicaron este Reshoring Index a 19 regiones de México. Pongo simplemente las primeras. Solo 4 están por encima, 5 están por encima del 50%. Chihuahua, Nuevo León, Baja California, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas. Ni siquiera la propia Ciudad de México llega al 50%. O sea, muy interesante aplicar este criterio. ¿Cómo está Colombia en su Reshoring Index en las diferentes regiones del país? Y aquí atrás vemos los 8 sectores que están previendo, este fue un estudio desarrollado por México, que va a volver a México, a América próximamente: aparatos del hogar, aparatos electrónicos y de computador, plástico y caucho, productos metálicos, equipos de transporte, muebles, equipos eléctricos y equipos médicos. Muy bien. En este mapa podemos observar la localización de los parques industriales mexicanos. Es realmente impresionante la cohesión, el liderazgo, la sofisticación de estos parques, detrás de los cuales están unos elementos que le llaman las fibras, los fondos de inversión inmobiliaria, que fondean a estas mega inversiones, y detrás de esas fibras hay fondos de pensiones de diferentes estados de Estados Unidos, inversionistas privados. Bancomex tiene una línea de crédito hasta 20 años para financiar el 90% de una nave. Tienen todo un tinglado muy bien montado, y con una colaboración, igual que aquí hay en ProColombia, ya con ProMéxico, espectacular. Aquí vemos algunas de las gráficas de los magníficos parques industriales mexicanos. El siguiente, aquí veíamos 6.138 empresas calificadas. El inventor de este mecanismo, don Jaime Bermúdez Cuadrón, tiene 92 años, tuve el privilegio de verlo hace un mes en México, está muy lúcido, y gracias a ese señor hoy hay 2,5 millones de empleos directos en México. El segundo mecanismo son los recintos fiscalizados estratégicos, que son nuestras zonas francas. Es convertir en extraterritorial un parque, pues acaban de reencauchar los recintos fiscalizados estratégicos, acaban de sacar una nueva legislación que permite que todo el parque se convierta en recinto fiscalizado estratégico, y hay una sana competencia entre la Secretaría de Finanzas, que maneja los recintos fiscalizados estratégicos, y el IMEX, que es manejado por la Secretaría de Economía, en este caso el Ministerio de Comercio, el equivalente al Ministerio de Comercio Exterior en Colombia, y están haciendo eventos importantes. Aquí les voy a mostrar algunos. Bueno, ahorita les muestro, en donde esta semana, el lunes, lanzaron públicamente recintos fiscalizados estratégicos con asistencia de la mayoría de los parques industriales mexicanos. Y tenemos el tercer mecanismo, que son las nuevas zonas económicas especiales de México. Está siendo aprobado en este mismo momento por el Congreso mexicano. Estas zonas se le van a dar al sur del país. Curiosamente, el criterio para aprobar la zona franca es en los 10 estados federativos con mayor índice de pobreza absoluta. Entonces, como yo leo, es un mecanismo en donde se pone a competir el sur de México con el norte de México. El norte de México, IMEX, parques industriales, Maquila, Estados Unidos; el sur de México, zonas económicas especiales para inversión china, que va a localizarse en América Latina para exportar a los mercados globales. Ese es un punto que hay que tener en cuenta, porque nuevamente nosotros no podemos diseñar una legislación en Colombia sin tener en cuenta contra quién estamos compitiendo. Gana el mejor. Cuando una inversión va a un país es porque le ganó a los demás países. Y uno no puede diseñar una legislación de incentivos sin tener en cuenta contra quién está compitiendo. Curiosamente, en la legislación no se leen los incentivos. Dice que en cada caso el gobierno, de acuerdo con la región, fijará los incentivos.
Esto bajo el punto de vista de la OMS es muy interesante, porque ¿cómo va a demandar a alguien una ley que no tiene incentivos concretos? Vamos a ver qué sale del Congreso mexicano. Ya pasó por Cámara, va para Senado, pasó con 366 votos de aprobación, una aprobación impresionante, porque obviamente pues, hay una política nacional de fortalecer la inversión extranjera mexicana. En este caso, el IMEX es responsable del 175.000 millones de dólares de exportaciones. Colombia exporta 19.000, o sea, simplemente para tener productos no petroleros, no mineroenergéticos. Los recintos fiscalizados que apenas están comenzando ya tienen 7.800 millones de dólares en exportaciones, mucho más, 3 veces más que lo que exportan nuestras zonas francas colombianas. Y las zonas económicas especiales pues todavía obviamente no han sido aprobadas, pero van a ser realmente una bomba atómica en materia de atracción de inversión en América Latina. Aquí vemos la localización de las IMEX en todo México, gran concentración en el Bajío y en el DF, en la parte cercana y obviamente en la frontera. Esto hace 10 años era totalmente frontera y se ha venido relocalizando hacia el centro de México. Es importante observar que este estudio que hizo Hernando José Gómez y Roberto Steiner demuestra cómo frente a el IMEX tiene una tributación del 32%, las zonas francas antiguas en total tienen una tributación del 34%, no solamente si vemos la renta, sino los impuestos regionales, etcétera, y las nuevas zonas francas una tributación del 45%. Entonces, el gran mensaje es que con las zonas francas antiguas, Colombia tenía o tiene posibilidad de competir con el IMEX mexicano. Aquí vemos el lanzamiento esta semana, el lunes de esta semana, de los nuevos recintos fiscalizados estratégicos, donde ya hay 12 aprobados. Se calcula que si cada parque se va a convertir en IMEX, pues hay 250 parques afiliados a ANPIP, va a haber por lo menos 200 recintos fiscalizados estratégicos que tienen detrás muchísimas empresas. Aquí tenemos las 10 regiones candidatas a las nuevas zonas económicas especiales mexicanas, todas localizadas en el sur del país, muchas de ellas, aunque son paradójicamente las más pobres, económicamente son las más ricas en tesoros arqueológicos, en energía, en montaña y generación de energía hidroeléctrica, en la parte agrícola, es la despensa de México, porque el norte es muy desértico, toda la parte fértil, curiosamente, están en estas regiones. En una presentación que invitaron a darles hace un mes sobre las zonas francas, zonas económicas especiales en el mundo, veíamos las experiencias de la India en zonas agrícolas o las experiencias de muchos países en zonas turísticas. Por cierto, yo repito la invitación de la ministra de que ojalá nos acompañen a pedir la sede para Colombia en la segunda reunión mundial de zonas francas en Dubái, del 9 al 11 de mayo. Es la última vez que tienen oportunidad ustedes ir a Dubái en una misión de zonas francas, porque la siguiente sede ya no va a ser en Dubái, va a empezar a rotar en diferentes países. Esperamos que Colombia se lleve el mejor grupo, la sede se la va a llevar al país que lleve la mayor delegación. Ayer, por ejemplo, Nidia Santarelli, que se me bajó el bus el año pasado, ya me confirmó, por ejemplo, que iba a ir este año, y nos quedan algunos cupos. Aquí está Camila, ¿dónde está Camila Moreno? Párate, Camila, por favor. Camila es la responsable de armar la misión. Si alguien quiere acompañar a Camila a Dubái, ella estará feliz de compartir con ustedes la información. Bueno, cierro la cuña. Aquí vemos entonces las zonas económicas especiales. Por cierto, en Dubái vamos a hacer un tour por las 3 mejores zonas francas del mundo. Dubai Airport Free Zone, que se ha ganado varias veces el premio de la mejor zona del mundo, Silicon Oasis y Jebel Ali Free Zone, una de las más grandes del mundo, 3.500 hectáreas, 6.500 usuarios y empresas allí ubicadas. Muy probablemente este va a ser el México del futuro. Hacia arriba va a ser norteamericano, hacia abajo va a ser chino. Se están poniendo a competir los dos mecanismos, las maquilas y el IMEX arriba y las zonas económicas especiales abajo, y los recintos fiscalizados estratégicos donde quiera que lo piden. Brasil, muy rápidamente, pues es un modelo hacia adentro,
Tenemos la zona franca de Manaos, 105.000 empleos, 685 empresas en sectores sofisticados, electrónica, computadores, termoplásticos, etcétera, y tiene una reducción del 88% de impuesto de importación y el 75% del impuesto de renta. Es realmente impresionante cómo se llevaron a 2.000 kilómetros del centro civilizado más cercano un emporio industrial como es Manaos. Pues Costa Rica es un modelo que Colombia debería observar con muchísimo cuidado. Costa Rica podría ser un departamento de Colombia, pero realmente exporta a través de sus 15 zonas francas 5.800 millones de dólares, el doble de lo que exporta Colombia a través de sus 103 zonas francas. Se mencionaba en el Congreso de Zonas Francas pasado cómo las zonas francas deberían exportar 5.000 millones de dólares. Yo creo que debemos exportar 10.000, porque necesitamos llenar la mitad del déficit comercial colombiano, que son 20.000 millones de dólares. Incentivos en Costa Rica, 100% de impuestos de renta durante un periodo inicial, después hay unas reducciones parciales y obviamente los demás beneficios propios de las zonas francas. Aquí vemos algunos gráficos de zonas francas de servicios y de zonas francas industriales en Costa Rica. República Dominicana es otro país muy interesante para analizar, 153.000 empleos, 56% de las exportaciones dominicanas, 5.200 millones de dólares en 60 parques, el doble de lo que exporta Colombia en zonas francas, y obviamente tienen 100% de exoneración permanente en impuestos. Aquí vemos el mapa de República Dominicana y algunos de los Caucedo, todo el puerto es una zona franca, es impresionante lo que propiedad de Dubai Port en asociación con unos locales. Conclusiones, el mayor reto que tiene Colombia hoy es generar exportaciones. Tenemos un hueco, un déficit de 20.000 millones de dólares. Ayer en el avión venía leyendo la última de Economist y en los 44 países que analiza, Colombia es el que se gana el primer puesto en el déficit comercial frente al PIB. Tenemos un déficit del 5.2% del PIB. Si nosotros no somos creativos y encontramos una manera de generar exportaciones, la vamos a pasar muy mal los próximos años. Y creo que las 102 zonas francas que hay en Colombia pueden cumplir un papel protagónico en la generación de estas exportaciones. Yo celebro el traslado de funciones al Ministerio de Comercio en la aprobación de zonas francas. Tenemos como reto agilizar la aprobación de las zonas francas. En la mayoría de los países de América Latina en 3 meses se aprueba una zona franca, eso lamentablemente no necesariamente pasa en Colombia. La nueva estrategia de ProColombia, de atraer nuevas anclas, y el programa Bancoldes de sofisticar exportaciones y excelencia exportadora para que las zonas francas sean declaradas los nuevos epicentros de los procesos globales en Colombia en los próximos años. Muchas gracias. Por si acaso se va la… ¿Aló? Ya, perfecto. Buenos días nuevamente. Como decía Gustavo esta mañana, Gustavo González, 2 retos tengo, uno que depende de mí y el otro no. El que depende de mí es ir después de Martín Gustavo, pero trataré de hacerlo lo más decoroso posible y transmitirle sobre todo todas las cosas que surgieron de una investigación que es importante, y lo importante es que quede el mensaje claro y transmitido. El segundo reto, que no depende de mí, es que se vaya otra vez la luz porque necesito la presentación. Veremos cómo nos va. Bien, voy a partir la mía como en 3 pedazos. La primera es mirar algunos países adicionales a los que Martín les comentó.
Luego vamos a hacer un comparativo en renta, viva, dividendos, etcétera, a nivel mundial y latinoamericano, y cerramos con algunos comentarios sobre el proyecto de estatuto, el cual no puedo abstenerme de hacer. Bien, estos son los países que vamos a mirar. Básicamente México, bueno, Estados Unidos tiene un sistema muy diferente de zonas francas. En Estados Unidos lo que hay es unas zonas francas comerciales. Hay una cantidad de empresas situadas, pero me parece importante traer estas cifras generales para ustedes. Y son cifras generales porque es que la población y el PIB de cada país impactan en los mercados locales, tema que ayer fue tocado cuando Carlos hizo algún cuestionamiento en el tema de ventas de productos manufacturados en zona franca que se venden en el TAN. Entonces aquí tenemos básicamente un PIB de $54.629 y 318 millones de habitantes. Sí existen beneficios en zona franca, no a nivel de renta, son beneficios a nivel arancelario y de IVA para los bienes que están dentro de las zonas francas. Funcionan bien, digamos que existen desde el año 1930, mueven una cantidad impresionante de economía. Estados Unidos siempre seguirá siendo un destino muy interesante para todos los negocios, porque Estados Unidos es un comprador magnífico con una muy importante capacidad de pago de sus ciudadanos, además con una cultura de comprar, y eso es bueno para el que vende. Como les decía, este estudio nació a partir de preguntarles a los expertos de la firma en cada país, oiga, dígame usted cómo ve cada cosa de estas, y en la pregunta de cuál podría ser el principal obstáculo, nos comentaban ellos que era el desconocimiento de la legislación aduanera, me llamó la atención, tributaria, comercial y laboral, y por supuesto el alto costo es lógico, la mano de obra, etcétera, es costosa en los Estados Unidos, sin perjuicio de los análisis que se hagan de si se trata de un gringo el que uno está contratando o un latino o un ilegal. Bien, ejemplos de empresas en Estados Unidos están estos: Honeywell, Cooper Vision, Nissan, Marathon, Exxon, Baxter, Levis. Hay muchísimos ejemplos, funcionan bien las zonas francas, pero ya vamos a ver la tarifa en renta, por lo cual creo que además Estados Unidos no es un comparable para Colombia, creo que nada. En fútbol que les ganamos, pero el resto pues no. Bien, México no voy a entrar en detalle porque ya el doctor Martín Gustavo les explicó muy claramente para dónde va México. México obviamente es un comparativo para nosotros muy importante por todos los temas de Alianza del Pacífico, pero porque parte de la inversión nuestra está yéndose para allá. La inversión que quisiéramos atraer para Colombia está diciendo mejor me voy para México porque me están dando más cosas. Aquí el PIB es $10.325, 125 millones de habitantes, no tiene régimen de zonas francas como el nuestro, o régimen de zonas francas como tal, pues. Existen los IMEX y vamos para las zonas económicas especiales que comentó Martín. De entre los temas negativos que ven ellos allá para la inversión, estos que les deben sonar a todos ustedes bastante comunes: altos niveles de corrupción, violencia y crimen organizado, problemas económicos y sociales significativos y fallas de reformas estructurales. Si quieren le pintamos el mapa de Colombia tal cual. Bien, República Dominicana, también Martín ya lo comentó, pero quisiera hacer, bueno, antes miremoslo de todas maneras, son 6.163 PIB per cápita de ingreso, 10 millones de habitantes, o sea, República Dominicana es más o menos Bogotá, más o menos. Y en República Dominicana la tarifa de renta es el 27%. 27% en el territorio dominicano. En las zonas francas es cero. Cero si yo exporto toda la producción de los bienes, 3,5 si los vendo dentro del territorio dominicano, si soy una zona franca industrial, y 5% si soy una zona franca comercial. El esquema es muy parecido al de Colombia, usuarios industriales y comerciales, la diferencia está que si exporto voy con 0, si vendo local industria 3,5, si vendo local comercio 5%. Fíjense que la diferencia es enorme con nosotros. Funcionan muy bien las zonas francas en República Dominicana, hay ejemplos por doquier en todo tipo de industria.
pareciera que no se atisban grandes problemas, el gobierno lo apoya. Me encantó lo que dijo esta mañana Gustavo González de Canarias, cuando decía que funciona bien porque tiene el apoyo gubernamental. O sea, a veces, keep it simple, claro que funcionan si tiene apoyo del gobierno, es que eso es lo que se necesita, liderazgo del gobierno decidido a apoyar un mecanismo que claramente ha mostrado cosas muy buenas. Hay otras figuras interesantes, aparte de las zonas francas, que son estas dos que ustedes ven ahí, Confutur y Proindustria, que son otros mecanismos para promover en su orden, respectivamente, turismo e industria. Bien. Obstáculos, en realidad, el obstáculo que se plantea allí es un obstáculo que hemos tenido siempre en Colombia y que no hay que pasar por alto cuando uno hace una planeación para un grupo, una multinacional, y es que el beneficio no se traslada a los accionistas. Hoy en día, ahorita hablamos de los dividendos, pero ese es un punto muy importante, pues porque básicamente, si yo voy a tener una utilidad buenísima y la utilidad va a tributar al 15 o al 0, pero después cuando gire me va a tocar pagar todos los dividendos, no es que haya hecho mucho, si estoy haciendo una planeación internacional. En el caso de los dominicanos, ahí podría tener un problema, pero tengan en cuenta que si reinvierto las utilidades dentro del territorio dominicano, no tengo este problema. Bien, ejemplos, está Timberland, más de 1.000 empleados y manufactura 18.000 pares de zapatos diarios, y bueno, muy bien. Perú, este es directamente competidor nuestro, absolutamente cercano a nosotros, culturalmente cercano, y tienen unas cosas muy interesantes. Fíjense ustedes, PIB $6.500, 30 millones de habitantes, y tienen esquemas de zonas francas y otros esquemas similares con todos los beneficios en renta y en aranceles e IVA. Esta Sofratagna, que está en el sur del Perú, ofrece no pago de aranceles para las importaciones de maquinaria, equipo, materias primas, etcétera. Tienen 0% en renta también, que es muy bueno. Tienen el sistema de drawback simplificado, lo cual es muy bueno. Yo también a veces, para confesárselos, creo que tuvimos una charla alguna vez de competitividad, que estábamos con Martín y con el doctor Ocampo. ¿Por qué Colombia ha sido tan rápida, tan presta, tan, bueno, mundialmente tan, no sé cómo llamarlo, porque es que eso raya en lo bueno, de desmontar todos los mecanismos que otros países han conservado? El Plan Vallejo, que es como una especie de drawback, aquí lo fuimos desmontando y quitamos el de materias primas porque hay que cumplir con normas de la OMC. En Perú sigue igualito. Obviamente lo han ido sofisticando para que no le devuelvan a uno proporciones, sino efectivamente lo que pagó, pero sigue funcionando bien y es un mecanismo claramente para promover lo que ahora comentaba Martín y lo que estaban hablando ayer, exportaciones. En fin. Están los ceticos, una figura bastante interesante que existe en Perú. Tienen también todo. Este es el whole package, como el beneficio ese que existe en Malasia, que se llama Prepackaged Incentive, es dígame qué necesita. Y eso suena hasta bien. Si yo voy a ir a construir una mega represa o voy a hacer una obra de infraestructura gigante, pues yo me siento con el gobierno y le digo, mire, voy a hacer esto. ¿Qué beneficios me va a dar usted? Y yo le abro todo un portafolio de beneficios y el tipo hace las obras. Les ha ido muy bien en Malasia con eso. Este es un mecanismo que tienen en Perú que es bastante interesante, el de los ceticos, y que tiene todos los beneficios que venimos comentando. También está la zona económica especial de Puno. Fíjense que Perú, siendo directamente competidor nuestro, porque en algunas cosas nos complementamos, pero en otras somos full competidores, ya vamos por 3 figuras interesantes. Ejemplos, bueno, si funciona en el país, sí funciona, ya mencionamos todas estas. Han sido claramente, las cifras lo demuestran, han traído desarrollo al país, han generado riqueza, han generado dinamismo en la economía, etcétera. Y hay algunos problemas que son muy locales en Perú para este tema de atracción de la inversión.
Ejemplos, los que ustedes ven ahí, KIS, Policious, Honda Selva del Perú, etc. Y por último, en este comparativo Uruguay, que es un país que le llamó la atención, chiquitico, 3 millones y pico de habitantes, 3.4, un PIB per cápita de $16.800. Tiene unas zonas francas en la mitad de Montevideo. Es realmente fascinante ver cómo funcionan las zonas francas en Uruguay. Bastante interesante y van llevando inversión a un país que es muy pequeño. Funciona perfecto. Allá no tienen muchos problemas, la verdad. Pareciera que Uruguay, aparte de eso, tienen una buena selección de fútbol. Sí tienen un tema que es latino, la burocracia. Burocracia de la cual vamos a hablar ahorita. Bien. Y ejemplos, tenemos UPM, el Grupo Arauco, Trafigura, compañía que está muy grande. Bueno, y El Salvador, yo creo que aquí podemos pasar un poco más, bueno, nos llevamos bien de tiempo. En El Salvador también existe el mecanismo de zonas francas, tiene exención del 100% en renta por 15 años, los primeros 15 años que tenga la empresa. Después tiene 60% por los siguientes 15 y 40% por los últimos 15 años, es decir, la dan por un término de 45 años. Y también ya hablamos de las prórrogas. Ejemplos en El Salvador, y hay una cosa para exportar servicios, la ley de internacionalización de servicios que es súper interesante en El Salvador. Las zonas francas, Exportasalva, American Park, Internacional El Salvador, etc. Colombia. Y estamos de campeones en cosas que no suenan muy bien. O sea, en los cuadros que mostraba Martín estábamos como de sextos en el orden de exportadores, etc. Ahorita les voy a mostrar en qué somos campeones. 7.900 dólares ingreso per cápita, está bien, 47.7 millones de habitantes. Y las zonas francas en Colombia, ¿qué tienen? ¿O qué reportan hoy en día? Y entonces, pues ustedes me disculparán, pero algunas cifras vamos a repetirlas porque es necesario. Inversiones por más de 32 billones de pesos, un crecimiento anual del 25%, exportaciones comparando un mes del año 2014 con uno del 2015 por 182, o sea un 28,5 incremento. O sea que sí exportan las zonas francas, sigue siendo un mecanismo que exporta, tal vez no lo que se quisiera, pero sí están exportando. Más de 1.200 empresas, ha generado 58.359 empleos directos y formales y 175.728 indirectos, de entre los cuales creo que se pueden incluir los vinculados. Tarifa de renta. Entonces nos encontramos con que hasta el 31 de diciembre de 2012 veníamos con el 15% y no aplica ni el CRE ni la sobretasa al CRE. Es un buen mundo, podría ser mejor, pero como decía la ministra ayer, lo perfecto es enemigo de lo bueno y otro poco de reflexiones. Para las zonas francas que entraron después, o sea que no se habían ni declarado ni solicitado, ya tienen un panorama diferente que es este. 15 del impuesto de renta más el 9% del CRE, y para las empresas en el régimen general pues tenemos el 15 de renta más el 9 del CRE más el 6 de la sobretasa este año. O sea, este año estamos tributando en el TAN, territorio nacional, al 40%, el próximo año vamos al 42% y en el 2018 al 43%. Y entonces pues aquí toca, bueno, beneficios, ustedes los conocen, simplemente los puse aquí, todos los beneficios que tenemos a nivel de aranceles, IVAs, etcétera, para entrar a la zona franca, y que no los voy a repetir porque ustedes los conocen muy bien, pero sí esta tablita, esta tabla que muestra comparativo en renta a nivel mundial. Primero, Emiratos Árabes, 55% de tarifa en renta. Segundo, somos subcampeones, con el Chad estamos en el 40% de tarifa en renta. Y luego viene Puerto Rico, Estados Unidos con 39 y Argentina con 35. Este es el top 5 en el mundo en tarifa en renta corporativa. Carísimo Colombia, extremadamente caro. Y en Latinoamérica
aquí sí ya no somos subcampeones, sino somos campeones. La tarifa en renta 40, la más cerquita, como les mencionaba. Bueno, primero que todo, para explicarles el cuadrito, el rojo es la tarifa en renta, el amarillo se refiere a dividendos y el azul a las tarifas de IVA. Uno no puede hacer un análisis solamente en renta y si quiere hacerlo bien debería fijarse tanto en lo que tributan las compañías como en lo que tributan las personas naturales, más una serie de impuestos municipales, incluso tomando en cuenta prediales, etcétera, para llegar a una tasa efectiva de tributación. Esa debería ser la cifra más real y aproximada a lo que uno quisiera llegar. Aquí en renta, fíjense que tenemos 40 Colombia, el siguiente es Argentina 35, viene Venezuela 34, Venezuela tiene unas tarifas diferentes para la industria petrolera y minera como el 60%, pero creo que con Venezuela ahorita no cabe ninguna comparación adecuada por la situación que viven. Y sigue todo este tema aquí de tarifas en renta en América Latina. El azul se refiere a dividendos, fíjense que aquí está Chile, es alto porque la tarifa en renta en Chile, por eso se tiene que mirar de manera conjunta empresa y persona natural. Y las tarifas de IVA oscilan entre más o menos el 6-7% que tenemos en Panamá hasta el 22% que está en Uruguay y 21% en Argentina. Me parece a mí muy bueno que hayan dicho lo que ayer comentaron la ministra, creo que fue cuando señalaba que el mensaje, que el gobierno le iba a mandar mensajes equívocos en el sentido de aprobar un decreto de políticas de zonas francas, o sea, darles el espaldarazo y de manera paralela y casi simultánea sacar una reforma tributaria en cuyos documentos iniciales hay comentarios de los expertos que dicen que este es un régimen tenaz, que esto crea un hueco fiscal enorme, etc. Hay tantos argumentos en contra como a favor. El famoso hueco fiscal, estos estudios los hemos hecho 50.000 veces, lo hicimos con Hernán Avendaño, el señor que es un experto del Ministerio de Comercio, y el hueco fiscal era el 0,04%. Otra discusión, a mi juicio, completamente árida, es determinar qué es Greenfield y qué no es Greenfield. O sea, qué empresa vino por el régimen de zonas francas y cuál no. Ahí sí casi que la de los abogados. Dígame cuánto quiere que le sume 2 más 2. Pues algunos sí habrán venido, otros no, lo cual no es óbice para demostrar que el régimen es muy bueno. Vamos súper bien de tiempo, o sea que quedamos con espacio para preguntas. Novedades del régimen de zonas francas, ustedes saben el decreto 289 y el 1300 del año pasado, hicieron esta transición al Ministerio de Comercio y la Competencia. Aquí hay un tema simplemente para mencionarles del incremento de las exportaciones. Son el 15% de las exportaciones lo que hacen las zonas francas y hay un compromiso de incrementarlas en 2.500 millones para el año 2018, lo cual equivale más o menos a doblarlas. Ese es el compromiso de las zonas francas con el gobierno colombiano. Y un tema que también comentaron ayer es este, que me parece interesante, de 42.000 aprehensiones en el año 2015-21 fueron en zona franca, lo cual serviría para probar con números que las zonas francas están funcionando bien, y esto amarrarlo muy bien con el tema que también hablábamos ayer y que comentó esta mañana Gustavo González, en el sentido de que los temas que no estén funcionando y las compañías que estén entre riesgo medio y alto tienen que ser fiscalizadas, pero los demás que estén bien, déjenlos trabajar porque si no, no funcionamos. Aquí está lo que ya les había comentado, el decreto 289 y 1300 que trasladan las competencias. Esperamos que funcione bien, duramos 8 años y creo que aquí nos hemos visto, aquí muchas caras conocidas, peleando con el tema que no andaba, no tenía la dinámica, el régimen de zonas francas que queríamos, ahora está en el ministerio, tenemos que tener un poco de paciencia porque les acabaron de entregar una tracalada de papeles y de expedientes, pero que comiencen a funcionar los temas mucho más rápidos. Algunos aspectos para mejorar de ese decreto de políticas que vimos ayer y que tengo el deber como persona de manifestarlas, los siguientes.
Aspectos que quedaron en el decreto de políticas, que en mi juicio no están bien. No sé si sea tarde para cambiarlos, pero de alguna manera, como a nosotros nos invitaron hace 18 meses a participar en un grupo ad honorem, para tratar de imprimir y de recomendar las cosas que nos parece deberían estar ahí, porque nosotros vivimos el dolor de los empresarios, uno sabe dónde están los fallos de la ley y uno puede, con todo el criterio jurídico, decirle, mire, aquí no está bien la norma. ¿Cuáles me parece que quedaron regulares? Bueno, el área mínima para las zonas francas permanentes cuando son de servicios, que hace una excepción, me parece que le queda una competencia al tema de las zonas francas permanentes, porque yo podría montar un edificio y decir que es una zona franca permanente y ya. Tiene de bueno que apoya eventualmente la exportación de servicios. Entonces por eso ponía un más y un menos, porque digamos que podría tener argumentos de lado y lado. El otro comentario de definitivamente no me gusta es el 101 sobre la base gravable para derechos e impuestos a las importaciones. El artículo sigue diciendo, como ustedes pueden ver allá, que en los casos de mercancías manufacturadas en las zonas francas, los derechos de aduana se determinarán sobre el valor FOB de cada uno de los bienes, materias primas e insumos extranjeros, adicional los gastos de entrega hasta el momento, lugar de la importación. Antes estaba momento. Y dijimos, no, eso no está bien. Lo cambiaron por lugar. No se hizo mucho, en mi juicio, porque vamos a seguir incluyendo en el valor de la base gravable unos gastos que se van a causar dentro del territorio colombiano, y eso no tiene ningún sentido. Exclusividad, este fue otro artículo que fregamos y no quedó, lástima. Hay una realidad operativa en las compañías que están en zonas francas, y es que tienen, o en algunos casos necesitan, tener oficinas de gobierno y de administración por fuera de la zona franca y realizar actividades de mercadeo, publicidad, etc. La idea era que quedara eso como una excepción a la exclusividad, al principio de exclusividad, para que se pudieran hacer esas actividades por fuera. En el último borrador había una limitación del 20% de deducibilidad de los gastos incurridos en ese tipo de servicios. En este último tramo de discusión, no sé qué pasó, le quitaron todo publicidad, mercadeo, etcétera, ya no se puede hacer y solamente quedó la posibilidad de tener las oficinas de los órganos de gobierno y administración por fuera de la zona franca. El resto no. La realidad es otra. Yo no sé por qué nosotros persistimos en tener una cultura muy latina y muy colombiana de no querer llamar las cosas por su nombre. Van a seguir ocurriendo porque es que vender por teléfono es muy fregado. La gente se tiene que desplazar. En fin. Artículos 41.7 y 42.7, otra pelea, pero ya quedó. Hay una causal de pérdida de la calificación de las zonas francas permanentes y especiales cuando lo que se ejecute como plan de inversión y empleo se aleje sustancialmente del plan maestro. Este es otro aspecto que me parece que está mal. El plan maestro es una iniciativa de inversión y como iniciativa de inversión es eso, un plan que hacen las compañías para invertir en el empleo. Lo discutimos mucho, mi concepto debería decir que se respeten los mínimos legales, pero si yo me alejo un poco de mi plan maestro por cualquier razón, entre otras cosas porque cambian las cotizaciones internacionales, mi juicio no estoy cometiendo ninguna falta, y menos para que me quiten la zona franca. Bueno, el tema que tocó ayer el señor de Aptar, lo comparto plenamente, de los productos manufacturados en zona franca. Nosotros tenemos un cliente con ese dolor, me parece el colmo que les cobren 10% en los productos que manufacturan en Colombia, vendiéndolos al TAN, y el de México llega gratis. El de aquí está pagando impuestos, está pagando IVAs, ICAs, generando empleo, comprando servicios públicos, en fin. Prórrogas del artículo 24, y qué pena pues todo parece un memorial de desagravios, pero las prórrogas del artículo 24 también les pusieron tiempo, o sea, las zonas francas permanentes especiales máximo podrían tener 30 años. ¿Por qué? En todos los países tienen 45, 60 años. ¿Por qué limitar algo que va a funcionar? ¿Hay o no hay apoyo? Bueno, la factibilidad jurídica, ese es otro tema que ha sido discutido 50 veces.
Me refiero a que los terrenos que sean objeto de las declaratorias de las zonas francas deben estar libres de gravámenes. No he podido entender personalmente cómo yo podría tener, o no podría yo tener mejor, una hipoteca sobre un terreno donde el banco es el que me está facilitando y dando el músculo económico para tenerlo y yo le hipoteco mi terreno. No, no funciona. Eso es un negocio. Eso no tiene nada de raro, en nada me está haciendo menos calificable como una zona franca, pero yo necesito la plata y la forma en que la entidad financiera asegura su plata es con una hipoteca de primer grado sobre el terreno. Bien, conclusiones. La primera ya la dijimos. ¿Este régimen de zonas francas es bueno o no? El colombiano, a mi juicio, sí, es bastante bueno. Comparativamente hablando, es bueno. El tema es que me parece que sigue siendo operativamente muy complejo. No funciona en el día a día como quisiéramos que fuera. Y me preocupa el segundo punto de la sostenibilidad del régimen. ¿Estará sobrediagnosticado? Sí, yo estoy pensando que sí. Esto es como el metro de Bogotá. 50 años haciendo estudios, con lo que se han gastado en estudios tendríamos 3 metros. Y hacemos otro estudio y otro estudio. ¿Qué debe hacer el sector privado y qué debe hacer el sector público? Miren, yo creería que el sector privado lo que tiene que hacer es comportarse bien. Aquí todas las empresas que hay, estoy seguro que son muy serias, califíquense como operadores económicos autorizados, hagan las cosas bien hechas y ya. Y el sector público, defínase con todo respeto, aunque no estoy viendo a todas las personas que quería ver aquí de las entidades oficiales, decídanse, van a liderar el tema, si lo van a liderar, lidérenlo enérgicamente, directamente, háganlo de verdad y facilítenlo. Y por último, una referencia de un señor Jean-Baptiste Colbert, que fue ministro de Hacienda del rey Luis XIV y que me pareció muy adecuado traerla, porque el otro día además la dijimos en una charla con el doctor Mauricio Cárdenas y hizo una sonrisa de esas muy bogotanas que hace uno como, ¡ja! Tan gracioso. Es esta: el arte de los impuestos consiste en desplumar el ganso en orden de obtener el máximo de plumas con el mínimo de graznidos o alaridos. Me parece que con la situación tributaria del país hoy y con la reforma que se piensa hacer, los empresarios van a dar más que alaridos y eso no le conviene a nadie. Muchas gracias.